Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, el Señor nos dice: pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: vosotras, no tengáis miedo. Ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía, e id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo, y de alegría corrieron a anunciar a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no tengáis miedo. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Verdaderamente, este texto nos da un mensaje más que hermoso, necesario para todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos habla del miedo que es la emoción más difícil de manejar en el ser humano. Todo ser humano tiene miedo. Todos. Alguna cosa a otra, en algún momento de la vida más, en algún momento de la vida menos, pero todos tenemos miedo, aunque algunos digan que no. Y como digo, el miedo es la emoción más difícil de tratar. Ante el dolor, lloramos. Ante la ira, reaccionamos con violencia, con la voz, pero el miedo está anclado silenciosamente en nuestro corazón. El miedo nos impide vivir la vida con alegría, con paz, con serenidad. El miedo nos quita la paz, nos quita la libertad para amar a Dios, para amar al prójimo, para amarnos a nosotros mismos,
para sentirnos bien con Dios, con la realidad que nos circunda, con los hermanos, con nosotros mismos. El miedo verdaderamente es algo malo, algo terriblemente dañino a la persona humana. Y es que lo vemos desde el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 9 al 11. El miedo surgió como fruto del pecado. Dice la palabra que después de haber desobedecido Adán a Dios y de haber comido del fruto del árbol prohibido, cuando Dios lo buscaba, Adán respondió al Señor: es que tenía miedo. El Señor le preguntó: ¿dónde estabas? Y él le dijo: te oí en el huerto, pero tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le contestó: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y Adán verdaderamente había comido de ese fruto. La desobediencia, haber caído en pecado, produjo como primer fruto que se llenara su corazón de miedo. Vean ustedes de dónde surge el miedo y vean ustedes cómo tengo razón yo para decir que nadie en este mundo puede decir que no padece de miedo. Hay gente que hasta ridiculiza a otros porque tienen miedo. El miedo es propio del ser humano porque el ser humano ha caído en pecado. El miedo viene con el pecado original. Así que, aunque digamos que fuimos bautizados y que con el bautismo fuimos lavados de ese pecado original, sabemos que las consecuencias del pecado no se borraron ni se borran con el sacramento. Ahí permanecen las consecuencias y primerísimamente permanece el miedo en nosotros. Ese miedo que, como digo, nos perturba, nos debilita, nos quita la fuerza para ser felices, para vivir con paz. Ahora reconocemos que nuestros enemigos no son solamente externos a nosotros, sino también internos, viven dentro de nosotros. Santa Teresa de Jesús, nuestra madre, dice que el alma es como un castillo y hay que entrar en el castillo del alma para encontrarse con quien mora allí, Dios nuestro Señor. Pero dice Santa Teresa que hay 7 moradas que primero debemos de pasar para encontrarnos
en la última morada con nuestro Salvador. Y antes de entrar en el castillo, dice ella, allí encontramos monstruos, lagartos, no sé, animales. Y esos monstruos o animales horribles que encontramos de primero al querer entrar en el castillo de nuestra alma, muchos de ellos son nuestros miedos. Y del miedo brotan también muchos pecados. Porque muchos de los pecados que comete la gente o que cometemos yo en primer lugar son producto del miedo. Aunque también tenemos que decir que en algún momento el miedo es beneficioso. Por supuesto, hay un ejemplo claro. Si nos va a morder una serpiente, reacciona primero el que le tiene miedo a la serpiente. Entonces se salvará primero de ser mordido. Mientras que el que no le tiene miedo puede confiarse en que no le tiene temor y la serpiente más rápido lo muerde. También algo bueno tiene el miedo. Y hay un miedo que es totalmente bueno, que a mí no me gusta llamarlo miedo. De hecho, no lo debemos llamar así, para también para distinguir uno del otro. Es el temor a Dios. El temor a Dios, que es el único miedo positivo, santo y necesario. Es un don del Espíritu Santo. Es el principio de la verdadera sabiduría. Quedarse sin temor a Dios equivaldría a querer ponernos en el lugar de Dios. Y eso no puede ser. Mientras que si yo tengo temor a Dios, yo guardaré siempre la distancia y seré criatura y reconoceré siempre a Dios como mi creador. Y entonces podré entablar una relación, sí, cercana, inmanente, amorosa, tierna, enamorada con mi Señor. Como dice Santa Teresa, una relación de padre, de hermano, de hijo, de esposo, de amigo. Una relación así brota del temor a Dios. Entonces hay un miedo que es bueno y santo. Pero sigamos hablando del miedo que no es de Dios, de ese miedo que Cristo ha venido a quitarnos, a liberarnos de él. Vean ustedes cuáles son las primeras palabras que Jesucristo pronuncia después de resucitado. Es que tenemos que considerar esto. Tenemos que sacar un momento para meditar en esto. Recuérdenlo. Vamos a ponerlo en estas palabras. Dios
se murió, digámoslo así. Sí es cierto, en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, fue asesinado, fue matado en la cruz. Dios murió. Dios murió y Dios se levantó del sepulcro. Levantándose del sepulcro, ahora con una vida gloriosa, resucitada, las primeras palabras que él pronuncia son precisamente estas que yo les acabo de leer. No tengan miedo. Lo dice el ángel a las mujeres. Y luego Jesucristo de su propia boca lo repite. No tengan miedo. Esas son las primeras palabras del Señor resucitado. Esa es la vida nueva que Jesucristo quiere regalarnos, una vida sin miedo. Ay, yo cuando estoy predicándoles esto, ustedes no saben lo que yo siento en mi alma, aquí en mi pecho, como un consuelo, verdaderamente como un bálsamo. ¿No ven que yo he padecido toda mi vida de nervios, de miedos? Y yo soy el primero que necesito de este anuncio, de esta buena noticia. No debemos tener miedo. El Señor nos dice que no debemos tener miedo. Los que vivimos bajo el yugo del demonio en este sentido, que padecemos de miedos, hoy debemos escuchar la voz del Señor y hoy no endurecer nuestro corazón. Escuchar la voz del Señor que nos dice: no tengáis miedo. ¿Sabían ustedes? Y yo sé que lo saben porque muchos predicadores lo dicen, pero ¿sabían ustedes que en la Biblia la palabra o las palabras no tengáis miedo se repiten 365 veces? ¿Sabían ustedes eso? 365 veces dice la Biblia: no tengáis miedo. O sea, como una para cada día del año. Dios nos dice todos los días del año: no tengáis miedo. No tengáis miedo. Del miedo malo. Porque del miedo bueno, o del temor de Dios, de ese que sí debemos tenerlo en el corazón, en la mente, en el alma, de ese solo sale una cosa buena: la sabiduría. Y solamente una persona que tiene temor de Dios es una persona que entonces tiene las armas para vencer el miedo malo. Porque una persona
que tiene temor de Dios, se abandona como un niño en los brazos de su Padre, de su Creador. Como él por temor guarda la distancia, por temor guarda ese respeto y vive desde esa sabiduría, entonces ese temor produce un sentimiento de relación filial, de relación de hijo con su Señor. Y se produce la unión con Él por la confianza, por el abandono total en sus brazos. Y esas, repito, son las armas para vencer al miedo negativo. Confiar en Dios, creer en Dios, vamos a ponerlo así, creerle a Dios, reconocer que yo soy una criatura indefensa, insegura, que pende de un hilo en todo. Y por lo tanto, solamente tengo una salida, la de fortalecerme en los brazos de mi Padre, la de tomar seguridad abandonándome en el pecho de mi Padre Dios. Solo esa es mi única salida. El miedo negativo desaparecerá y yo seré libre y seré feliz. Decía yo que en la Biblia se encuentra 365 veces, no tengáis miedo. Pues yo así rápidamente para terminar, les voy a leer algunas de esas frases o versículos que están en la Biblia para que ustedes se inspiren más, tomen más fuerza. Y ahora que celebramos la Pascua de nuestro Señor resucitado, verdaderamente vivamos de este fruto de su resurrección y seamos libres de los miedos, confiando cada día más en Él, abandonándonos en Él, poniendo todo lo que no podemos cambiar, lo que no podemos transformar, lo que no depende de nosotros, en sus manos y alcanzar así la paz, la seguridad y la alegría. Escuchemos. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Deuteronomio 31:6. No tengáis miedo. Deuteronomio 31:8. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, que Yahvé tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Deuteronomio 3:22. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengáis miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti toda mi confianza. Salmo 118:6-7. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo. Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Salmo 118, Proverbios 29:25. Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. Isaías 12:2. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Isaías 35:4. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano. Yo soy quien te dice, no temas, que yo te ayudaré. Isaías 41:13. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Marcos 5:36. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Dice Jesús, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8:38-39. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino recibieron el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Romanos 8:15. Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada,
Más bien en toda ocasión, con oración y con ruegos, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6, segunda Timoteo 1 al 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hebreos 13:6. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y primera de Juan 17 al 18. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. A todo esto que he leído, decimos, es palabra de Dios. Gloria a ti, Jesús. Y así terminamos nuestra meditación. Llenos de ánimo, llenos de optimismo. Y como decíamos ayer, o más bien nos decía el Santo Padre, ayer, desde antier, el mensaje de Cristo resucitado va más fuertemente a los que sufren, a los que están en los hospitales, en las cárceles, a los que lloran en este momento, a los que tienen miedo, a los que se sienten solos, abatidos, a ellos con más fuerza. Y hoy Jesucristo con más fuerza todavía les dice y nos dice a todos: no tengáis miedo, ánimo, no tengamos miedo. Confiemos en el Señor, abandonémonos en sus brazos, que todo pasa. Como decía Santa Teresa, nuestra Madre, nada te turbe. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Nada te turbe, todo se pasa. Esa es la gran verdad. Solo Dios basta. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Los amo con toda mi alma. Los abrazo con todo mi corazón. Y si Dios quiere, nos encontramos mañana